Yo muchas veces he tenido que plantearme en qué consiste realmente la pobreza de la cual habla el Evangelio, la pobreza evangélica. ¿Por qué dice Jesús en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Qué es lo que exalta a Jesús? ¿Qué es lo que Jesús llama bienaventurado? ¿Por qué llama Jesús felices a los pobres? ¿A qué se refiere? Cuando uno mira sobre todo la pobreza que nosotros conocemos, que es la pobreza social, la indigencia, la miseria, la condición de minusvalía en la que muchas personas pueden vivir, su condición de calle, aguantar hambre, no tener un techo donde refugiarse, entonces necesariamente tenemos nosotros que preguntarnos, ¿a esto es lo que se refiere el Evangelio? ¿Es eso lo que exalta a Jesús? ¿Ese es el proyecto de Jesús? ¿Es esa la propuesta de Jesús? Y sin duda alguna que no. Y hay muchos elementos que nos permiten a nosotros poder intuir esto, darnos cuenta de que Jesús no está hablando de eso. Porque si ustedes miran, lo vamos a leer el viernes en la lectura de la Pasión, en el texto dice que los soldados, para no destruir las vestiduras de Jesús, decidieron echarlas a suerte. Lo que significa que ellos habían visto que Jesús llevaba una túnica que era bonita, una túnica que no era un harapo, no era un trapo cualquiera, era una túnica muy importante y por eso prefirieron echarlas a suerte antes que dañarla desgarrándola. Cuando uno mira a Jesús, uno entiende en él realmente lo que la pobreza evangélica llega a significar. Los pobres en el espíritu no son aquellos que carecen de todas las cosas fundamentales para la dignidad de la vida humana. Los pobres en el espíritu son aquellos que tienen un desprendimiento absoluto, total frente a todo. Y entonces ahí entiende uno que también la pobreza, la obediencia y la castidad son signos de pobreza. No porque no se tiene, sino porque teniéndose, se puede vivir desprendidamente de ello. La vida sexual, el ejercicio de la vida sexual, es una posibilidad humana, connatural a todos los individuos. Y cuando una persona libremente decide vivir de manera célibe o de manera casta, está haciendo un signo, está manifestando un signo de pobreza, de desprendimiento, de algo que pudiendo ejercer, simplemente se desprende de ello para poder vivir libremente. Por eso es que la castidad no se entiende simplemente como una abstinencia, como que un aguantarse las ganas. La castidad no es el ejercicio de abstinencia sexual. Abstinencia sexual y castidad no son lo mismo. Hay personas que son abstinentes sexuales, pero no son castos, porque son perversos sexualmente en su corazón. No tienen sexo porque no pueden, no quieren, porque están enfermos, porque no tienen con quién, porque no tienen la oportunidad, cualquier razón, pero no son castos. Porque son muy mal pensados, son muy pornógrafos, porque son muy lujuriosos, porque sus conversaciones todas están siempre untadas de genitalidad y de morbo. Ahí no hay castidad. La castidad y el celibato son signos de desprendimiento de aquel que pudiendo libremente y con todo su derecho a ejercitarlo, decide no hacerlo. Es un desprenderse. ¿Por qué la obediencia también es un signo de pobreza? Porque hay algo también connatural en los seres humanos que es nuestra capacidad para tomar nuestras propias decisiones sin que nadie nos diga nada. Cuando uno ejercita su llamada libertad desde es que yo hago lo que yo quiero, está tomando como una posesión
Fíjense que ahí es donde entra el concepto. Está tomando como una posesión. Es que esto es mío, es mi derecho a decidir. Y ya eso se convierte en una riqueza y deja de convertirse en pobreza para nosotros. Porque la obediencia es la capacidad de poder desprenderse uno en libertad de algo para poderle decir al Señor, aquello que tú me muestres es lo que yo quiero hacer. Y obviamente la pobreza como desprendimiento de las cosas físicas y de las cosas materiales. Y aquí quiero hacerles a ustedes rápidamente una síntesis de todos los signos de desprendimiento de Jesús. No signos de ser un desposeído, como que este pobre diablo no tiene nada ni donde caerse muerto. No. Los signos de desprendimiento de Jesús se muestran desde su nacimiento. Acuérdense ustedes que el lugar donde Jesús nació fue un lugar prestado. Jesús no nació en la calle, ni Jesús nació como un desarrapado. Jesús nació en una pesebrera que no era de su familia, se la prestaron. La barca donde Jesús predicó por primera vez no era una barca suya, era de unos pescadores que se la prestaron para que pudiera ejercer su trabajo. El lugar donde celebró la última cena, dice el Evangelio de hoy, que los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la cena? Y él les dijo, vayan y le dicen a un fulano, que ustedes ya saben quién es, que el maestro vaya a cenar allá. El lugar donde Jesús cenó no era de él, ni era de ninguno de los apóstoles. Era un lugar que le prestaron. La tumba donde Jesús lo sepultaron era de un hombre llamado José de Arimatea. No era de Jesús, no era de la familia de Jesús. Muchos de ustedes aquí son dueños hasta de un cenizario. Jesús no era dueño ni de un cenizario, ni de una tumba. Mucha gente tiene lotes en jardines y ese es su pedazo para poder meter a su familia. Jesús no tenía eso. A Jesús lo enterraron en una tumba que fue prestada por José de Arimatea. Cuando a Jesús le preguntaron por qué no pagaba impuestos como los demás, le dijo Pedro, ve al lago, saca un pez, el primer pez que pique, le abres la boca, que ahí vas a encontrar una moneda. Porque tampoco cargaba nada encima, no le interesaba eso. Entonces, el desprendimiento material, la obediencia y la castidad son todos signos de pobreza. Pero entiéndanlo, no como el que no tiene nada, sino aquel que teniendo no se aferra a nada. Y por eso es capaz de vivir con absoluta libertad. ¿Saben cuáles son las relaciones que más duran? Las relaciones que se viven en absoluta libertad, sin sentimientos de dominio y de poder, de posesión. Mientras uno más sienta que la mujer o el varón que tiene al lado es mío, que me pertenece, así como cuando dos mujeres se jalan de los cabellos en la calle peleando un hombre y dicen es que este es mi hombre, es mío, me pertenece. Y pueden actuar como, perdón la analogía, como un par de perros rabiosos por un pedazo de carne. Es que este es mío. Esas relaciones vividas así son muy dolorosas, porque la persona siempre vive en la angustia de en qué momento me van a quitar lo que a mí me pertenece. El desprendimiento total. Y además las personas totalmente desprendidas son personas que siempre tienen cómo enriquecer a los demás. Siempre. Insisto por tercera vez, pobre no es el que no tiene. Pobre es el que teniendo no tiene su corazón puesto en nada de eso, ni en mi decisión,
ni en mi sexualidad, ni en mis cosas. Por eso, todo el que se acerca a una persona que es verdaderamente pobre en el espíritu, puede salir muy enriquecida. Por eso todos los que se acercaron a Jesús salieron siempre muy enriquecidos. Miren, ninguna persona que se acercó a Jesús salió con las manos vacías. Todos encontraron en Él algo. Y encontraron en Él plenitud de vida. Y por eso Jesús dice, miren, todos los que están cansados, tristes, todos los que carecen de algo, vengan a mí, que yo los voy a aliviar y les daré consuelo y alivio. Por eso, yo quiero que ustedes se queden con ese punto. Hasta dónde nosotros, que tenemos muchas comodidades, que tendríamos muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, en vez de andar pensando lo que nos hace falta. Miren, la persona que no es capaz de vivir en desprendimiento es una persona muy envidiosa. El envidioso siempre dice, quiero más, me falta aquello, ¿por qué aquel tiene esto? ¿Por qué no lo tengo yo? Yo quiero también esto. El envidioso nunca se siente satisfecho. El envidioso nunca se siente lleno. Y puede tener todo. Puede tener mujer que envidia a la mujer del otro, puede tener hijos que admira a los hijos del otro, puede tener dinero que quiere tener el dinero del otro, puede tener fama que quiere tener la fama del otro. El envidioso nunca queda satisfecho. Lo más lejano a la pobreza de espíritu es la envidia. Y siempre tiene uno que preguntarse, ¿y por qué esta ansia mía de querer más y de querer más y de acumular y de poseer y de tener lo que tiene aquel? ¿Y por qué me molesta que aquel otro tenga? ¿Por qué ese sentimiento de dolor porque yo no tengo? Sean muy cuidadosos con eso y tienen que prestarle mucha atención a esa insaciabilidad de poder tener. ¿Por qué un hombre que teniendo una esposa que lo ama necesita 2 y 3 y 5 mujeres? ¿Por qué? ¿O por qué una mujer que teniendo un marido que la valora tiene que buscar por fuera algo? ¿Por qué? ¿Por qué teniendo nosotros lo que nos permite vivir con dignidad, tenemos ese afán de, es que yo quiero más? ¿Más para qué? Pregúntese, ¿más para qué? ¿Qué busca con eso? Además, acuérdese que lo dice muy bien la Sagrada Escritura, en el libro de los Proverbios. El que tiene ganas de dinero nunca quedará saciado con el dinero. El dinero no sacia a nadie, porque uno siempre cree que algo hace falta. Y el dinero nos hace actuar a veces. A mí me gusta mucho ver el comportamiento de los animales, de los perros. Los perros pueden estar comiendo de su plato, pero si le ponen a otro, suelta el suyo para ir a quitarle al otro. Y le gruñe, y le pelea, y lo muerde. Porque creo que a veces eso es lo que nosotros podemos estar experimentando. Ese afán de siempre querer tener más y más y más. Y de aferrarnos como a algo, como para sentir la seguridad de que algo tenemos. Pidámosle pues al Señor. Yo creo que yo voy a terminar recordándoles una frase también del libro del Eclesiástico que a mí me gusta mucho. Señor, que eso creo que le da forma a todo lo que yo les he dicho. No me des riqueza que me haga olvidar de ti, ni pobreza que me haga maldecir tu nombre. Porque lo que exalta a Jesús no es la indigencia ni el desposeimiento. Lo que exalta a Jesús es el desprendimiento. Eso es para Jesús pobreza, el desprendimiento.
Y de esos es que Jesús dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. De esos que son desprendidos es que es el reino de los cielos. Porque hay gente que no tiene nada. Miren, hay gente que vive en la calle, vive en la indigencia, pero si tiene que apuñalar a otro para defender su costal, lo mata. Y uno dice, ese es un pobre. No hay pobreza donde hay violencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,